Ok. Hoy es viernes 12 de noviembre del 2021. Estamos en la clase de matemática. El tema que vamos a tratar hoy se llama estadística, ¿sí? ¿Qué es en sí la estadística? Es la parte de la matemática que se ocupa de los métodos para reconocer, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en el estudio, ¿sí? Eso es lo que se encarga la estadística. Ella pertenece a la matemática porque tiene que ver con los números, con el análisis, ¿sí? Cuando nosotros queremos sacar una información de algo, por ejemplo, en el caso que los docentes, ¿sí? Cuando ustedes ven que cuando yo califico, yo siempre le escribo, le mando, le faltó tal parte, o no me envió esto. Yo saco un registro de los estudiantes que me entregaron los trabajos, de los estudiantes que no me entregaron trabajo y de los estudiantes que ni siquiera se conectaron, ¿sí? Eso se le llama estadística. De eso yo voy a sacar una cantidad. Por ejemplo, son 28 estudiantes, ¿sí? Son 28 estudiantes. De esos 28 estudiantes, solamente se conectaron 20, ¿sí? De esos 20, tenían la cámara encendida 15, ¿sí? ¿Cuántos no tienen la cámara encendida? 5, ¿sí? Perdón, 8. 5, porque 8 no se, y 8 ni siquiera se conectaron, ¿sí? Eso es lo que es una estadística. Yo voy a sacar una información en base al análisis de datos, ¿ok? Para tener las conclusiones de lo que yo voy a registrar al momento que en la escuela a mí me pidan la información y me digan, maestra Cristel, en todo lo que va el año, ¿cuántos estudiantes se conectaron? ¿Cuántos estudiantes no se conectaron? O por ejemplo, en el día de hoy a mí me llaman, maestra Cristel, ¿cuántos estudiantes se conectaron a la clase de matemática? Yo voy a decir 20. ¿Cuántos no se conectaron? 8. ¿Cuántos no tenían la cámara encendida? 5. ¿Ya? Eso es lo que es estadística, ¿sí? Entonces, la estadística tiene sus elementos. Sus elementos son población. ¿Qué quiere decir la población? El conjunto de todos los elementos que se somete a un estudio. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes yo tengo? 28 estudiantes. Ese sería mi población, ¿sí? Individuo. Un individuo es la unidad estática, es cada uno de los elementos que componen la población. Por ejemplo, muestra es un conjunto representativo de la población. Muestreo es la reunión de los datos que se desea estudiar, ¿sí? ¿Cuáles son esos datos que yo deseo estudiar? ¿Cuántos estudiantes encienden la cámara? ¿Sí? Eso sería un ejemplo. El valor es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener del estudio que yo realicé, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes encienden la cámara? Vamos a decir que 15. El dato es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Y la definición de variable es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Esos son los elementos que forman parte de la estadística, ¿sí? La estadística, vuelvo y se lo repito, ella pertenece a la matemática porque de ella nosotros recopilamos información para saber la cantidad que nosotros decíamos o la cantidad a la que tenemos con la que tenemos que trabajar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta ahí me expliqué? ¿Hasta ahí me entendieron? Sol Ángel. Ya entendí más o menos, maestra. A ver, si así hablado de repente no me ibas a entender, pero yo le estaba dando un resumen de qué era la estadística. Pero lo vamos a hacer ahora en práctica, ¿sí? En práctica sí me van a comprender un poco más porque ahora sí vamos a trabajar con los números, ahora sí vamos a sacar los resúmenes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de la página 219, ¿sí? Nos vamos a la página 219. Todos en la página 219.
Vuelvo y repito, la estadística es el análisis y la recolección de datos, como yo le di el ejemplo, ¿sí? El ejemplo que yo le di, ¿cuántos estudiantes tiene la maestra? Yo tengo 28 estudiantes, ¿sí? De esos 28 estudiantes, 15 encienden sus cámaras. Perfecto. De esos 15 estudiantes, 5 no encienden la cámara. Y 8 ni siquiera se conectan a las clases. Eso es lo que es una estadística, sacar, recoger y organizar y resumir información, ¿ya? Ese es lo que es la estadística, ¿ok? Entonces, vamos ahora con el ejemplo de la página 219, ¿sí? El ejemplo de la página 119, ¿quién me lo lee? A ver, ¿quién me lee el ejemplo de la página 219? Yo, maestra William Ortiz. Dígame, pues. A una completa la siguiente información según la situación anterior. La parte de arriba, William, arriba hay una información. A una escuela que tiene 346 estudiantes, donde 56 son de primaria, se tomó a 28 estudiantes de cuarto grado, a quienes se les preguntó cuál es el helado preferido entre mango, fresa, chocolate y crema. Ok, ¿sí? Ahí me están dando, ahí me están pidiendo en la parte de abajo, dice, completa la siguiente información según con la situación anterior, ¿sí? La siguiente información, la población, el individuo, la muestra y el tipo de dato, esos son elementos de la estadística. Cuando me hablan de población, ¿a qué se refieren? Guiándome del ejemplo que tengo arriba. Cuando me dicen población, ¿quién me dice? A ver. Cuando dicen población, ¿a qué se refiere? Guiándose del ejemplo que está arriba. Dime solo. Población, ese es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. Exactamente. Es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. Entonces, si yo me voy al ejemplo que dice a una escuela que tiene 346 estudiantes, donde 156 son de primaria y se tomó a 28 estudiantes de cuarto grado. De esos 3 datos que están ahí, ¿quién es mi población? ¿Qué número sería mi población? Alexandra. 346. Exacto, 346 sería mi población, porque recuerden que yo le dije, en el ejemplo que yo le había dado anteriormente, yo le había dicho, la maestra Cristel dio la clase de matemática, ella tiene 28 estudiantes, de esos 28 estudiantes, 20 se conectaron, de esos 20, 15 tenían sus cámaras encendidas, de esos 15 solamente 5 tenían la cámara apagada y 8 ni siquiera se conectaron a la clase, ¿sí? Ese es el ejemplo que yo les estoy dando. ¿Cuántos estudiantes tiene la maestra Cristel? $18. 28, exactamente, 28. Esa es mi población entonces, ¿sí? Cuando hablamos de la cantidad base, es población. Yo tengo 28, ¿sí o no? Cuando hablamos del individuo, ¿sí? Cuando hablamos del individuo, a ver, cuando hablamos del individuo, si la maestra tiene 28 estudiantes, pero solo se conectaron 20 y 15 encendieron su cámara, ¿quién sería el individuo ahí? 20, exactamente, ¿sí? Porque hay 20 individuos en la clase, ¿sí? De los 28 que la maestra tiene, hay 20 en la clase, ¿ok? Ahora, la muestra, ¿sí? La muestra, en el ejemplo que yo estoy dando,
La muestra sería, si de esos 20, la maestra quiere saber cuántos tienen la cámara encendida. 15 tienen la cámara encendida y 5 la tienen apagada. ¿Quién sería mi muestra ahí? ¿15 o 5? 5. 5, ¿segura? 15. ¿Quién acompaña a Alexandra? Yo 15. ¿Quién más está de acuerdo con Sol Ángel? Khaled, a ver. Khaled. Khaled no escucha, tiene problemas técnicos, yo creo. Entonces, a ver. Vamos a preguntarle a alguien más aquí para ver si está prestando atención. Cristian, ¿cuántos estudiantes? Según la referencia que la maestra dio, la maestra tiene 15 estudiantes, 20 estudiantes. De esos 20 estudiantes, 15 encendieron la cámara y 5 quedaron con la cámara apagada. ¿Quién es mi muestra ahí? 15. ¿Quién es mi muestra ahí? ¿15 o 5? No se escuchó. Que de los 15 estudiantes, que la maestra tiene 20 estudiantes, pero la maestra quiere saber cuántos estudiantes encienden la cámara. 15 la encienden, pero 5 no la encienden. ¿Quién es mi muestra ahí? ¿Qué es lo que quiere saber la maestra? ¿Cuántos encienden la cámara y cuántos no? Entonces, ¿cuántos encienden la cámara según el valor que la maestra dio? 15 encienden la cámara y 5 la dejan apagada. Entonces, 15 sería mi muestra, ¿ok? 15 sería el elemento de la muestra, ¿sí? Sería 15. ¿Ya? Ahora nos vamos al tipo de dato, ¿sí? El dato se clasifica en cualitativo. ¿Qué quiere decir cualitativo? Que expresa cualidad o atributo, ¿sí? Y cuantitativo, que se tiene mediante la cantidad o mediación numérica. ¿Cuál de los dos yo utilicé? ¿El cualitativo o el cuantitativo? Vuelvo y le explico. Cualitativo es el que me dice de qué color es, qué sabor tiene, qué tamaño es. El cuantitativo es el que me va a decir la cantidad o la mediación numérica. Dime, Solange, ¿cuál de los dos yo utilicé? El cuantitativo. Exactamente, utilicé el cuantitativo porque yo quería saber la cantidad que se conectaba a la clase con la cámara encendida, ¿sí o no? Ahora sí me entendieron lo que les quería explicar. ¿O no? ¿No me entendieron? ¿O sí me expliqué? ¿Alexandra? No. No entendiste y fuiste una de las que las preguntas que le hice y analicé fue la que estaba clarita, igual que Sol Ángel. Sol. Bueno, no entendí, yo entendí un poquito, pero la parte cuando estábamos discutiendo de los estudiantes no la entendí demasiado. Ok, sí, eso para poder hacerlo tenemos que irnos a los ejemplos, pero quería que hiciéramos un ejemplo oral para irnos entonces con el ejemplo que tenemos acá en el libro. Yo sí entendí, maestra. Ahora sí está clara. Sí. ¿Qué más no está claro? Hay unos que ni siquiera están en la clase. ¿Ah? Bueno, ahora sí nos vamos al libro. Yo quería hacer este ejemplo primero para que ya más o menos ustedes tuvieran la idea de qué es lo que vamos a hacer en el ejemplo aquí. ¿Sí? Ahora dice ahí. Ahora sí nos vamos al ejemplo del libro. Vamos a trabajar en el ejemplo que está en el libro. ¿Ok?
Vuelvo y leo el ejemplo. Presten atención y escuchen y analicen. A una escuela que tiene 346 estudiantes donde 156 son de primaria. Se tomó a 28 estudiantes de cuarto grado, a quienes se les preguntó cuál es el helado preferido entre mango, fresa, chocolate y crema. ¿Cuál es la población? Khaled, ¿cuál es la población? 190. ¿Cómo? Repítame la pregunta. ¿Cuál es la población? 385 estudiantes. 46, le subiste como 40 números más. Ajá. 346 estudiantes. Entonces, ¿por qué me están diciendo cuál es la población? La población es la cantidad que hay en total, ¿sí? Para que le den helado. Exactamente. La población es la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos. Eso es lo que vendría siendo la población, la cantidad que hay en total, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí al lado de población, el número que vamos a colocar es 346. A ver. A ver. Ahora viene el individuo, ¿sí? El individuo es la unidad estadística o cada uno de los elementos que componen la población, ¿sí? El individuo. ¿Qué me dice? Zoe. ¿Quién sería el individuo? Mira, le pregunté. A ver. William, ¿quién sería el individuo? El individuo sería 156. Exactamente, ¿sí? El individuo sería 156, ¿sí? El individuo sería 156, ¿ya? Porque de 346 estudiantes, 156 son de primaria. Ellos le van a hacer la estadística a los estudiantes de primaria, ¿sí? Entonces esos serían los individuos. Y en primaria hay 156 estudiantes, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? William. Khaled, de Anixel. Dime. Salud. Gracias. Y yo lo estoy diciendo tras la pantalla. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo. ¿Sí estás entendiendo? Sí, No está difícil, no está no complicado. está fácil. Solamente es de analizar. Este es puro problemas de análisis. Si tú no lees y analizas, no vas a saber qué es lo que estás haciendo. Y si fuera sobre otro, o sea, que no tuviera esto de, o sea, lo de arriba, pues, entonces sería como que más difícil, porque así está fácil. Exacto. Dígame, Kevin. Estoy hasta poniendo ganchito, porque yo lo Maestra, esto es un ejercicio práctico, hay que mandarlo sí o no. Kevin, esta es una explicación de un tema nuevo. Yo lo dije al inicio de la clase, que esta es una explicación de un tema nuevo. Por eso es que tienen que estar prestando atención a la clase. Agdel, dime, Agdel. No, que quería participar. Bueno, ahorita vas a participar. Ahora dime, ¿la muestra corresponde a quién? ¿Quién en ese análisis que está ahí? ¿Quién sería la muestra? ¿Quién sería la muestra? Exacto. Pues los 28 estudiantes de cuarto grado. Exactamente, porque de 156, ¿cuántos estudiantes agarraron? 28.
28 estudiantes, exactamente. Pero como tú quieres participar, tú vas a hacer la siguiente pregunta también. ¿Qué tipo de datos utilizamos? ¿Cuantitativos o cualitativos? Pues cuantitativos. ¿Cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Cuantitativo, exacto, porque se refiere a medidas, ¿sí o no? A cantidades de números, ¿sí? Entonces ahí sería cuantitativo, ¿sí? ¿Ya? Ahí sería cuantitativos. Ahora, nos vamos a la parte, la que está en el centro la vamos a dejar así. Nos vamos a la parte donde dice interpreta, ¿sí? Estamos en la misma página, en la parte donde dice interpreta. Esa dice, identifica los tipos de datos que se solicitan, ya sean cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Ahí hay 4 oraciones. De esas 4, usted tiene que clasificar qué tipo de dato es, si es cualitativo o cuantitativo. Vuelvo y le explico. Los cualitativos son los que me van a expresar la cualidad, cómo es ese objeto, ¿sí? O cómo es esa cosa, si es de color, si tiene sabor, si es tamaño, ¿sí? Y los cuantitativos son los que se refieren a la cantidad numérica, ¿sí? Entonces, vamos como en el primer ejemplo. Voy a hacer las preguntas, voy a agarrar a cualquiera sorpresa, ¿sí? Entonces, la primera dice, frutas preferidas para la lonchera escolar. Frutas preferidas para la lonchera escolar. A ver, ¿quién me dice? Voy aquí, paso. Maestra, yo hice la respuesta. Igual yo, maestra de Anixel. Diga. ¿Cuál es la respuesta de la A? Ahorita vamos para allá de Anicel y Agdel, no la digan. ¿Cuál es la respuesta de la A de la parte donde dice interpreta? Voy a agarrar a cualquiera sorpresa. Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Quién está de acuerdo con Tarlín? ¿Yanixel? ¿Cuál sería tu respuesta, Yanixel? Yo digo que es cualitativo. Cualitativo. Agdel, ¿cuál sería tu respuesta? Igual. ¿Ah? No. ¿Cuál sería? Cuantitativos. Cuantitativo. Yo digo que de Anixel, yo digo que es cualitativo. Cualitativo. Bueno, voy a preguntar, vamos a ver quién. Voy a hacer, miren que estoy haciendo una estadística. ¿Quién está a favor y quién está en contra? Ya me dicen 2 que es cuantitativo y una que me dice cualitativo. Miren que estoy haciendo mi estadística. Sol Ángel, ¿cuál tú dices que es? Cualitativo. ¿Cuál? Cualitativo. Van 2-2. Miren que llevo 2-2. Estoy haciendo mi estadística. Alexandra, ¿tú qué dices cuál es? Cualitativos. Van 3. Vamos a ver quién va ganando. A ver. Vamos a ver quién la tengo por aquí. Maestra, se va a acabar la